Queremos comenzar entonces el día de hoy, terminando lo que comenzamos la semana pasada. Y estábamos hablando acerca de los 7 secretos de Elías. 7 secretos de Elías para poder tener nosotros una vida espiritual exitosa. Seguimos entonces con la segunda parte para terminar este sermón. Pero quiero que recordemos que hablamos entonces que el primer paso para lograr esto era descubrir nuestro propósito. Y hablamos de que fuimos creados para la gloria de su nombre, como propósito general para todos y cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros también tiene un propósito específico, por el cual Dios nos ha dado diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes dones espirituales a cada uno de nosotros para poder lograr nuestro propósito. Hablábamos también de que no podíamos decir que damos gloria a Dios si nuestra conducta, nuestra reverencia y temor hacia Dios no va de acuerdo con la palabra del Señor. Tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Decíamos también, como punto número 2, o el segundo paso, era determinar influenciar nosotros a nuestra cultura. Determinar influenciar nosotros a nuestra cultura. Dios nos ha llamado para influenciar nuestra cultura, no para escondernos y ser influenciados por ella. Punto número 3. Decíamos que también debemos esperar el tiempo de Dios. A veces queremos hacer las cosas muy rápido y queremos ayudar a Dios, pero debemos esperarnos al tiempo de Él. Es su tiempo, no el nuestro. Dios escondió a Elías por 3 años para protegerlo, pero también para prepararlo para su futuro ministerio. Durante esos 3 años, Elías aprendió algunas lecciones vitales sobre él mismo y sobre Dios. Decíamos también que debemos decidir nosotros hundir nuestros barcos, ¿ok? Tiene que llegar, ¿se acuerda que le dije? Tiene que llegar un momento en que tenemos que decidir si estamos con Dios 100% o no. Debemos decidirlo. También decíamos que íbamos a hablar el día de hoy acerca de los otros 3, porque son 7. Por lo tanto, quiero que vaya junto conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Y dice la palabra de la siguiente forma: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y hay que interpretar ese silencio, ¿verdad? Lamentablemente, el día de hoy, de igual forma, muchos de nosotros nos hemos quedado o estamos manteniéndonos en un absoluto silencio, cuando tenemos que estar predicando la palabra de Dios, tenemos que estar predicando, compartiendo el evangelio tal y como está escrito en la escritura, no solamente lo que nos convenga, sino el verdadero evangelio. Tenemos que predicar este evangelio de arrepentimiento. Hemos dejado de hablar del pecado como iglesia. Necesitamos regresar. Estamos viviendo en tiempos exactamente así como estaba viviendo Elías en ese entonces. Veamos entonces como punto número 5, el quinto secreto de Elías para llegar a tener una vida espiritual exitosa. Y recuerde, hablo de una vida espiritual exitosa de acuerdo a Dios, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a la iglesia el día de hoy, pero de acuerdo a la escritura. Por lo tanto, el quinto secreto
Practica los principios poderosos de la oración. Escuche, practica los principios poderosos de la oración. Hay un libro que yo recuerdo haberlo leído recién convertido, La oración y los hombres de oración. Creo yo que el día de hoy necesitamos regresar una vez más, de nuevo. No estoy condenando, no estoy criticando a nadie. Creo que también yo, como parte de la iglesia, a veces olvidamos el hecho de que todo comienza con oración. Debemos presentarnos delante de Dios, no importando cuál sea la situación que estemos viviendo, presentarnos delante de Dios todo el tiempo. Como dijo Pablo, debemos orar sin cesar. La oración es el principio para hacer un impacto eterno. Quiero que lo entienda. Es el principio, la oración es el principio para hacer un impacto eterno. Elías nos enseña entonces cómo orar con persistencia, precisión y poder. Vamos a ver mucha escritura el día de hoy, así que vamos adelante. Vaya conmigo a Primera de Reyes 18, 22 al 40. Primera de Reyes 18, 22 al 40. Vamos a leer entonces qué es lo que nos dice. Y nos dice la palabra del Señor. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta. Mire qué tremendo. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Quiero que lo vaya entendiendo. A veces nosotros nos vamos a sentir, o tal vez seamos la minoría, pero no es cierto. El que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, dice: ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el otro o el toro que ellos quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Aquí está el gran profeta. Vamos a ver, ahora está desafiando, que creo yo que es lo que la iglesia debe estar haciendo el día de hoy, es desafiando al mundo a darse cuenta que sus caminos no son los caminos de Dios, a reconocerle como el Señor de señores y como lo que Él es, Dios. Mira qué tremendo. Dice entonces, versículo 24, después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Quiero recordarle, en la traducción que estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, la palabra Señor es traducida por lo que es Yahweh o Jehová o el Dios Todopoderoso. Dice entonces: y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Ya están. El que envíe fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice, y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Interesantísimo. Yo quiero que se transporte usted, se imagine a este gran evento que está por tener Elías. Dice la escritura entonces, 26. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Mire qué tremendo. Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cómo lo hacían? Gritando, oh Baal, respóndenos. ¿Pero qué dice? Pero no hubo respuesta alguna, porque hasta el día de hoy tenemos comprobado que no hay ningún ídolo creado por manos humanas que pueda hablar, que pueda escuchar, que pueda responder a nuestras peticiones. Es imposible. Pero seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto o no? Dicen, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Miren nomás. ¿Se acuerda cuando Moisés sube a hablar con Dios? Y cuando baja del monte, baja porque el Señor le dice, oye, tu pueblo
ya se olvidó de mí, ya se está corrompiendo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban teniendo una fiesta. Habían influenciado al hermano de Moisés para que les hiciera un becerro. Increíble, era un Baal, es lo que era. Y entonces estaban, ¿qué? Estaban bailando y haciendo un montón de tonteras. Que dice, se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Mire qué tremendo esto. Lo que hace la gente por un Dios que no es Dios, un ídolo pagano. Dice entonces el versículo 27, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de él. Mire que el día de hoy nosotros no consideramos, no, permite, eso no es correcto. ¿Cómo te vas a burlar? Pues mire lo que está haciendo Elías. El gran hombre de Dios comenzó entonces a burlarse de ellos. ¿Y qué les decía? Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Me encanta. Tendrán que gritar más fuerte. Sin duda que es un Dios. ¡Wow! Tal vez esté soñando despierto. Miren nomás, qué tremendo. Tal vez tienen que gritar más fuerte porque tal vez está soñando despierto. O quizá, aquí está seria la cosa. O quizás esté haciendo sus necesidades. ¡Wow! Quiero que lo entienda. Él se mofa de ellos, se burla de ellos. Y cuando habla de que quizás esté haciendo sus necesidades, quizás está en la letrina, en el baño, haciendo sus necesidades. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Le dije, estos adoraban a esa imagen, ese toro, y hacían cosas horribles, tales como se hacían sus necesidades en la boca de ese toro. Por eso se está burlando de ellos. Y les dice, óigame, tal vez tienen que gritar más fuerte porque está soñando despierto, o tal vez está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Mire qué tremendo. Aunque a veces, ¿verdad? Tal vez parece, para muchos de nosotros, pareciera como que nuestro Dios no escuchara las oraciones, pero eso no es cierto. Dios siempre escucha la oración de su pueblo. ¿Acaso no dice que si mi pueblo se humillare y orare, ¿qué dice? Yo responderé. Dios no es un Dios como ningún otro de estos, iba a decir animalitos que se forman, ¿va? Que el hombre los hace. Pero Dios es único. ¿Qué es lo que dice entonces? Versículo 28. Así que ellos gritaron más fuerte. Y miren lo interesante. Y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en... Mire qué tremendo. Lo que la gente está dispuesta a hacer por un ídolo mudo, sordo. Ni siquiera se mueve por él mismo. Tienen que llevarlo. Tienen que moverlo porque no es simple y sencillamente una figura de barro o de palo o de oro o de lo que usted quiera, pero no es un Dios. Dice entonces que empezaron ellos a cortarse como tenían la costumbre de hacerlo, con cuchillos y espadas, y hasta que, imagínese usted qué horrible eso, quedar bañados en sangre, invocando a Baal. Y dice el versículo 29, gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. ¡Wow! Imagínense ahora todo el pueblo congregado ahí mirando toda esta escena. Y nada de respuesta, ni siquiera un solo sonido. Versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor. Mira qué interesante. ¿Qué dice? Todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Estaba derrumbado porque así lo tenían, por estar adorando a este otro Baal y a esa reina Acera. ¡Qué tremendo!
Versículo 31. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Qué interesante. Es que él va a orar de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que él cree. No, él está orando bíblicamente. Dios es un Dios de pactos y había hecho pacto con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Y entonces dice, él toma 12 piedras. ¿Para qué? Una para representar a cada tribu de Israel. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Mire qué tremendo. 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, me encanta, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Para que no quede duda, saturen esto con agua. Seguimos leyendo. Versículo 34. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. ¡Wow! O sea, que no quede la absoluta duda de lo que va a suceder aquí. ¿Quién es verdaderamente el Dios que responde a las oraciones de su pueblo? Y dice, así que hicieron lo que les dijo. El agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Mire qué tremendo. La zanja que había abierto ya estaba repleta de agua. 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Me encanta. Y mira lo que dice. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le recuerda a Dios quién es Él. Y le dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¡Wow! Demuestra primero quién eres tú. ¿Quién eres tú? Eres el Dios de Israel. ¿Y quién soy yo? Soy tu siervo. Si no lo entiende, siervo, nos encanta usar la palabra siervo. El siervo de Dios, el siervo de Dios. Siervo es esclavo, es un esclavo servidor de Dios. ¿Qué es lo que dice? Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es eso? Es obediencia a lo que Dios nos manda a hacer. Podemos brincar, saltar, cortarnos, desangrarnos y nada va a suceder. Es la obediencia la que va a mover la mano de Dios a favor nuestro. No es ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Oh Señor, respóndeme. Mire, es una súplica. Oh Señor, respóndeme. No está demandando. El día de hoy nos encanta. Gritamos y casi le estamos dando órdenes a Dios. Yo no sé de dónde aprendimos tales ideas. Tal vez de los baalistas, ¿verdad? Pero dice, oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Y que tú los has hecho volver a ti. De nuevo, la gloria siempre es de Dios. No podemos robarle la gloria a Dios. De repente nos convertimos como pavos reales, ¿verdad? Creyendo que nosotros hemos hecho. Nosotros no somos nada. Sin Él, nosotros somos absolutamente nada. Le necesitamos. Y Elías lo sabía. Versículos 38. Al instante, me encanta, sin demora, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió el agua de la zanja. Mira qué tremendo. Aquellos desde la mañana hasta el mediodía se cortaron, gritaron, bailaron, yo no sé qué otras cosas más hicieron ahí, pero no hubo respuesta.
El Señor responde a su profeta porque está dentro de su voluntad, está en obediencia a Él, haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer. Y le responde como inmediatamente, al instante. Y consume no solamente el toro, sino la leña, las piedras y el polvo. Y hasta lamió, dice, el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron. ¡Qué tremendo! ¿Qué exclamaron? El Señor, Jehová, Yahweh, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Y esto es lo que necesita clamar el mundo el día de hoy. Es Dios, no es nada más. No es la vacuna que puedan encontrar. No es la suerte. Es Dios quien va a sanar nuestra tierra. Es Dios, es Cristo Jesús, el único que tiene la respuesta al COVID-19 el día de hoy. Yo quiero que lo entienda. Es solamente nuestro Dios. Dice entonces el versículo 40. Entonces Elías ordenó, mira qué tremendo. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos. ¿Y qué hace el gran profeta Elías? Ay, mira nomás qué corazón de Elías, cualquiera podrá estar diciendo, ¿verdad? Mire, entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y ahí los castigó, les dio su nalgadita. No, los mató. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Quiero que vaya entendiendo. Es que Dios no juega con el pecado. Nosotros jugamos con el pecado. Dios toma muy en serio lo que nosotros hacemos. Quiero que lo vaya comprendiendo. Los mata. 400 profetas de Baal. Los mata ahí mismo, que no escape ninguno. Eso lo habían hecho ellos anteriormente con los profetas del Señor. Ahora Elías viene y hace lo mismo con ellos. Número 6. Aprende a cómo manejar los días malos. ¿Escuchó lo que dije? Aprenda a cómo manejar los días malos. Porque yo no sé de dónde salió la idea de que al cristiano no tiene que pasarle en cosas malas. Yo no sé en qué planeta estás viviendo tú. Pero mientras estemos en este mundo caído, tanto el sol sale para los buenos como los malos. Y tanto mueren de enfermedades los no creyentes como también los creyentes. Si no me lo crees, examina el mundo y te vas a dar cuenta. El cáncer no anda preguntando, ¿usted es cristiano? Perdón, no, me voy por aquí, me voy por otro lado. No. Conozco personas que han muerto de cáncer, pero que han sido fieles al Señor, le han servido a Dios, han dado gloria a su nombre, pero igual han muerto. Quiero que lo entienda. Debemos aprender. Debemos aprender a cómo manejar los días malos. Van a haber días malos. Van a haber días malos. No sé si en todo el mundo habrá esta iglesia, pero es pare de sufrir. Óigame, el sufrimiento nos ayuda. El sufrimiento nos ayuda a darle la gloria al Señor. Nos enseña cuando tal vez nos hemos desviado por alguna razón. Aprende a manejar los días malos. Elías era una persona normal, como tú y como yo. A veces olvidamos esto y creemos, el gran profeta, algo tenía especial. No, la Biblia nos enseña que era igual que nosotros, sujeto a las mismas pasiones que tú tienes y que yo tengo. Era una persona normal, quien batalló con el desánimo, la depresión y la duda. ¡Wow!
De repente, ¿verdad? Estamos nosotros, arrependo, el desánimo, la depresión, la duda. Cálmate. Todos y cada uno de nosotros, por diferentes situaciones que estemos atravesando en la vida, vamos a alguna vez desanimarnos. Quizás entremos en depresión. Quizás lleguemos a dudar. Pero aquí está la cuestión. No te quedes en esa posición. Si te has desanimado, puedes volver a animarte. Si estás en depresión, puedes salir con la ayuda de Dios. Puedes salir de esa depresión. Si estás dudando de Dios, no te alejes de la iglesia. Es lo más común que hacemos, ¿verdad? Es alejarnos de Dios. No, permanezcamos ahí y vamos a ver cómo Dios se manifiesta, porque Él es fiel y Él ha prometido estar con nosotros en toda situación, tanto en las buenas como en las malas. Pero el gran profeta Elías, mire qué tremendo, el gran profeta Elías, ese que se acaba de estar burlando de los profetas de Baal. Ese que cuando Dios le responde a la oración, dice, no dejen que ni un solo de ellos escape, agárrenlos a todos. Y viene y los lleva al monte y ahí los mata a todos. ¡Wow! Cualquiera pensaría, no hombre, ya se siente, ese hombre debería sentirse mejor que Thor, mejor que Superman. Pero no, mira lo que le sucede. Primera de Reyes 19 del 1 al 8 nos dice lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Escuche, un Twitter. Le envió un pequeño mensaje. ¿Y qué dice? Le envió este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran. ¿Cuáles dioses? Acaba de comprobar que son falsos dioses. ¿Qué dice? Que los dioses me hieran e incluso me maten. Así le va a pasar, ya va a ver cómo termina. Dice, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¡Wow! El gran hombre de Dios recibe entonces este Instagram de parte de Jezabel. Número 3. ¿Qué dice? Déjenme limpiar mis lentes porque parece tal vez no estoy viendo muy bien. Elías tuvo miedo. ¿Miedo? Acaba de matar a 400 profetas de Baal. Pero tuvo miedo. ¿Y qué hace? Y huyó para salvar su vida. Mire, tuvo miedo. El COVID-19, tengo miedo. ¿Qué dice? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Betsiba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol. ¿Por qué buscó un solitario árbol? Porque se sentía solo, tenía miedo, sintió temor de perder su vida. ¿Qué dice? Un solitario árbol de retama y pidió morir. Mire, este es tremendo. ¿Hasta dónde llegó la depresión? Que pidió morirse. ¿Qué dice? Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¡Qué tremendo! Pero quiero decirle, todos vamos a atravesar estos días malos. No hay ninguno de nosotros que pueda escapar de esto, y si lo hay, pues va a ser por gracia de Dios. Todos los apóstoles murieron muertes horribles. El único que murió de viejo, pero tampoco le fue muy bien, porque si no lo sabía, sépalo, Juan en la isla de Patmos, pero lo enviaron a la isla porque trataron de freírlo como Kentucky Fried Chicken, pero no se quemó. Por eso mejor lo mandaron allá a la isla a que muriera de viejo.
pero murió solo. ¡Wow! ¿Qué dice? Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. ¿Cuánta gente el día de hoy no está pasando situaciones duras, difíciles? No digo yo que no sean duras. Porque algunos, mire, para algunos sufren porque tal vez se les ponchó una llanta en la carretera. Algunos perdieron su trabajo. Otros están perdiendo su casa. Otros han perdido familiares. Hello. La situación es la misma. Quiero que lo entienda. Quiero que lo entienda. Y estamos viviendo tiempos donde mucha gente está atravesando días malos. Incluso los hijos de Dios. Dice el versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y qué dice? Y volvió a acostarse. Miren, nada más. Primero, ¿se acuerda lo que había aprendido? Tiene que Dios otra vez a recordarle. Dios había enviado cuervos para que le trajeran carnita y comidita. Y él estaba junto a un arroyo, ¿se recuerda? Lo leímos la semana pasada. Ahora Dios manda obviamente a un ángel panadero. ¿Qué es lo que dice? Le tocó el ángel: come, levántate y come. Elías miró alrededor y cerca de su cabeza había ¿qué? Un poco de pan horneado. ¡Wow! Sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió, ¿y qué dice? Y volvió a acostarse. No ha pasado nada. ¿De dónde vino esta bendición? No sé, pero está buena. Vamos a seguir durmiendo. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Yo no sé qué tipo de comida era esta, pero eso está bueno. Para que le aguante el viaje de 40 días y 40 noches. ¡Wow! Mire qué tremendo. El ángel vuelve a decirle lo mismo. Y quiero que lo entienda. Es que cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a cumplir ese propósito. Si es que tú le permites a Dios terminar la obra que comenzó en ti. De lo contrario, el único que queda mal no es Dios, somos nosotros. Porque acortamos la obra de Dios en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y el séptimo secreto de Elías: vive tu vida con el final en mente. Vive tu vida con el final en mente, dejando un legado de fe. Mire, todos vamos a dejar un legado, malo o bueno. Yo espero que como hijos de Dios dejemos un legado de fe. Un legado de fe. Hay que vivir entonces nuestra vida cristiana con el final en mente. ¿Cuál es el final? El final es que no importa lo que el mundo pueda hacer. No importa si me muero hoy o me muero mañana, porque yo sé que me voy a morir. Pero el final es que el Señor, me va, ya sea si muero antes de que Él venga, entonces Él me va a levantar. Hello. El Señor es el que tiene la victoria garantizada. ¡Wow! Vivir
tu vida con el final en mente, dejando un legado de fe. Primera de Reyes 19, del 9 al 21. Nos dice lo siguiente. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Mire, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Muchos de nosotros llegamos, pero a un hotel 5 estrellas, porque si no, no está bien la cosa. Él te llegó a una cueva. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Como que el Señor no supiera, ¿verdad? ¿Se acuerda? El Señor baja también en el jardín del Edén, como que no supiera. Es que Él quiere que nosotros lo digamos. Él quiere que seamos honestos con Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Viene Elías, entonces el gran profeta que acababa de matar a 400 profetas de Baal a espada. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. ¿Y a él qué? Él no había roto el pacto. El pueblo sí, pero él no. ¿Qué dice? Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Mire, es que a veces cuando nos metemos, ¿verdad?, en esta situación, en esta fiesta, en inglés se dice pity party. Ay, pobrecito yo y solo yo. ¿Qué es lo que sucede? No podemos ver la realidad de las cosas. Yo soy el único, dice. No es cierto. No es cierto. Parecería como que fuéramos los únicos, somos poquitos, somos solo yo, ¿no? Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Pero se acaba de estar enfrente de los 400 profetas y no le pasó nada. Pero ahora con un Twitter que le mandó Jezabel, ya este hombre perdió los estribos, se olvidó de todo. ¿Qué dice? Versículo 11. El Señor le dijo, y quiero que vaya viendo el trato de Dios con su profeta, porque es el mismo trato que Dios tiene con nosotros. Quiero que lo entienda. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Me encanta. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¿Y qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. ¡Wow! Un viento fuerte, impetuoso, que hasta las rocas se aflojaron. ¿Pero qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. Muchas veces veo mucha gente gritar y hacer un gran alboroto. No está Dios ahí. ¿Qué dice? Después del viento, hubo un terremoto. Mire qué tremendo, algo que sacude todo. ¿Qué dice? Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¡Wow! De repente, ¿verdad? Como vemos la necesidad de un avivamiento y empezamos a hacer un montón de payasadas. No está Dios ahí. Quiero que lo entienda. ¿Qué dice? Pasado el terremoto, hubo un incendio. ¡Wow! Pero el Señor no estaba en el incendio. Recuerde, Elías está ¿qué? Elías está parado ahí, frente a Dios. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Me encanta. Una voz suave, un susurro, como quien te está diciendo un secreto. Oiga, pero a veces creo
Esperamos nosotros que Dios nos grite, que aparezca una voz audible desde el cielo. Yo te aseguro que si alguien te habla en una montaña donde estás tú solo y oyes una voz, ahí mismo te da un paro cardíaco. Pero a veces queremos que Dios nos habla tranquilamente. Lee su palabra y vas a escuchar ese susurro de Dios diciéndote lo que Él quiere y espera de ti. ¿Qué es lo que dice? Después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, me encanta, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Me encanta, porque ¿sabe qué? Solamente Dios es el que puede sacarnos de donde nosotros mismos nos hemos metido, por temor, por miedo de perder nuestras vidas, por lo que haya sido. Pero Dios siempre está ahí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, buenos y malos, hasta el fin del mundo. Y Él es fiel y Él está con nosotros. A pesar del COVID-19, Dios está con nosotros. Dice, entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo, Elías, ¿se te olvidó? ¿Tan rápidamente te olvidaste que yo te creé con un propósito? Y que ese propósito lo vas a cumplir. ¡Wow! Me encanta. Él volvió a responder, como que todavía no está convencido. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Mire, como que disco rayado, ¿verdad? Que dice: derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. ¡Wow! Dios como que se cansa. Ok, escucha lo que te estoy diciendo. ¿Qué dice? Entonces el Señor le regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Es Dios quien siempre está ungiendo a quien va a dirigir como rey, como presidente. Es Dios quien los unge para que hagan lo que tienen que hacer. Versículo 16. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. ¿Quién era el rey? Acab, como tú lo quieras llamar. Pero Dios lo va a quitar y va a poner ¿a quién? A Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. ¿Y qué dice? Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. Mire qué tremendo. En otras palabras, Dios está diciendo: es tiempo de despedirnos de Elías, pero tienes que dejar a otro en tu lugar. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza para nosotros! Muchas iglesias, cuando se han levantado muy grande, pero el pastor, la persona líder que Dios ha puesto ahí, nunca preparó a nadie para que tomara su lugar, como que consideramos que vamos a ser eternos. Mire, me encanta esta situación. Dice: para que tome tu lugar como mi profeta. En otras palabras, Dios está diciendo: ya llegó tu fin. Ahora, entendamos, Elías no sabía si iba a morir, lo iba a matar Jezabel, o si iba a ser levantado.
Nosotros el día de hoy estamos en la misma situación de Elías. No sabemos si vamos a ser levantados. La iglesia va a ser raptada. Hello. O tal vez nos toque morir, pero de igual forma vamos al mismo destino. ¡Qué excelente! Dice, a cualquiera que escape de Hazael, Jehu lo matará. Y los que escapen de Jehu, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¡Qué excelente! Le dije, nos vamos a pensar quizás que solo nosotros somos. No, hombre. Dios tiene preservados, dice a Elías, le dice a otros 7,000 en Israel. Yo estoy seguro que hay muchos el día de hoy, aunque la mayoría se ha olvidado del Señor, hay muchos que dentro de su corazón siguen clamando para que Dios sea quien se manifieste en nuestro medio el día de hoy y haga su voluntad. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. En su trabajo, estaba haciendo su trabajo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él. Mire, ponga atención. Elías se acercó a él. Le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. No le dijo absolutamente nada. Simplemente se quita su manto y se lo pone sobre los hombros a Eliseo. Entonces dice Eliseo, el versículo 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje primero que despida, mire, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. ¿Y de dónde sacó que le estaba diciendo que lo siguiera? Lo entendió con el simple y sencillo hecho de que Elías pone su manto sobre sus hombros. ¡Qué excelente! Muchos de nosotros, el Señor ha puesto su manto sobre nosotros, pero en lugar de decir, deja que vaya y despida a mis padres con un beso, no, queremos, primero deja que mis viejos se pongan viejos, se mueran ya de muy viejos, y entonces voy a responder al llamado que tú estás poniendo sobre mi vida. No, no es así la cosa. No es así la cosa. Mire a Eliseo. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Mire, no en lo que te dije, en lo que te hice. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¡Wow! Mi hermano, Dios nos rescató de una muerte segura y nos dio vida con Cristo Jesús. Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Y muchos de nosotros todavía seguimos pensando, todavía tenemos una puerta de escape por si esto no funciona. Mire Eliseo. Elías le dice: ok, regresa, pero piensa en lo que te hice. Versículo 21. Entonces Eliseo, me encanta. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes. ¿Y qué hizo? Y los mató. Eliseo regresa a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Miren nomás. Hizo carne asada. ¿Qué dice? Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías. ¿Cómo qué? Como su ayudante.
Qué tremendo. Es que eso es lo que Dios espera que sea la respuesta de cada uno de nosotros. Terminar de una vez por todas con el mundo y ahora entonces seguirle a Él. La historia usted creo que la conoce. Eliseo recibe una doble porción de la unción que tenía Elías. Y Elías, por mucho más Twitter, por mucho más Messenger a través de Facebook, por muchas otras cosas que esta mujer quiso enviarle, no pudo tocarlo. ¿Por qué? Porque él le pertenecía al Dios de Israel. Yo quiero que entiendas, sea como sea, pase lo que pase, Dios sigue siendo nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Pero es tiempo que nosotros reconozcamos y podamos decir como el profeta, o podamos aprender de lo que Elías nos enseña. ¿Qué fue lo que Elías nos enseñó? Son estos 7 secretos. Yo te animo a que hagas estos 7 secretos de acuerdo a lo que hemos aprendido de Elías. Ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.